Mirador Argentino. Producciones para televisión streaming presenta. En primera persona, Malvinas. 42 años, a corazón abierto. Conducción, Carlos D'Abramo. Agradecimiento a Casa de Veteranos de Guerra de 3 de febrero. Bueno, aquí estamos en un nuevo programa en primera persona, Malvinas, 42 años a corazón abierto, y hoy estamos con una persona muy especial, uno de los que estuvo en la operación Fénix. Fénix, Escuadrón Fénix. El Escuadrón Fénix. Preséntese, por favor. Bueno, mi nombre es Ignacio Juan Arcidiácono. Fui en la guerra un integrante, un piloto más de las tripulaciones civiles que, conjuntamente con tripulaciones militares de aviones para fines no ofensivos, aviones civiles y militares, fuimos convocados para cumplir determinadas misiones. ¿Cómo fue eso? La Fuerza Aérea, cuando se recuperan nuestras Islas Malvinas, en muy corto tiempo tenían que instrumentar cómo hacer los vuelos a mar abierto hacia las Islas Malvinas. El entrenamiento de los pilotos de Fuerza Aérea no es a mar abierto, eso lo hace la Armada, Fuerza Aérea lo hace en el continente, pero se hicieron todos los trabajos. El jefe de la Fuerza Aérea Sur, el brigadier Crespo, fue un adelantado, hizo milagros para poder efectuar las operaciones que luego maravillaron al mundo, ¿verdad? La Fuerza Aérea necesitaba, para la parte logística, para el apoyo de la aviación de combate, necesitaba de la aviación general, de la aviación civil. Y ahí es donde entran ustedes. Y ahí es donde entramos nosotros. Lo primero que hacen es tomar contacto con los empresarios, los propietarios de aviones, Sí, claro. Y también de las instituciones que tenían aviones, los que consideraba la Fuerza Aérea, aviones adecuados, necesarios, para cumplir las misiones que ellos ya estaban evaluando. El contacto con las empresas es bueno, hablan de requisa, pero en realidad nosotros contamos que los empresarios llegaron a un acuerdo con la Fuerza Aérea Institución y cedieron sus aviones y también a los tripulantes de esos aviones, porque la Fuerza Aérea no tenía La cantidad de pilotos. la cantidad de pilotos ni tampoco adiestrados a los aviones civiles, exceptuando el Learjet, porque la Fuerza Aérea tenía el Learjet. El resto de los aviones, después voy a decir qué aviones son, era necesario que se convocara a los pilotos. Sí, pues si no había que entrenar personal, perder el set, te pasaba. Y era imposible porque el tiempo no urgía. premiaba. Entonces, lo primero que se hace es, una vez que tenían los aviones, citarnos a todos los pilotos. Nosotros, los pilotos civiles, todos dependíamos de la Fuerza Aérea, estábamos todos en lo que se llama Oficina de Habilitación y Fomento, estaban todos nuestros datos, con los cuales a muchos de los pilotos civiles les llegó la citación directamente a la casa, la convocatoria. A otros, como en el caso nuestro, directo a las instituciones. ¿Cómo sentiste ese momento cuando te llegó la carta? La citación, va. Fue extraño, en el caso nuestro en particular fue extraño, porque yo era piloto de la Policía Federal. Nosotros teníamos basados los aviones de Policía Federal en la primera brigada aérea. En Palomar estaba. En el Palomar. Ah, mira. Nosotros éramos unidad alojada en la primera brigada aérea, con lo que teníamos un contacto estrecho con los oficiales. Digo, hasta de tomar café a las mañanas cuando íbamos a tomar servicio. Esa mañana del 2 de abril, cuando se recuperan estas Islas Malvinas,
nosotros vamos a tomar servicio como lo hacíamos normalmente y nos encontramos con la sorpresa que en realidad tuvo el pueblo argentino, Claro. de que se habían recuperado las islas, bueno, y qué iba a pasar. Pero nosotros lo mirábamos de afuera, así, el sentimiento nuestro era que, bueno, muchachos, ¿qué va a pasar con ustedes? Van a tener que desplegar e ir. No sabíamos hasta ese momento si los ingleses iban a venir, pero sí intuíamos, conociendo cómo fueron ellos, en la historia de ellos, que evidentemente iban a venir. Nosotros le mojamos la oreja, ellos iban a venir claro, a recuperar lo que ellos creían que era de ellos, porque nunca fue de ellos. Pero bueno, pasaron esos días en que hubo una especie de escozor y a nosotros, el avión de Policía Federal, y esto es una anécdota, entre paréntesis, nos dan una comisión antes de que se diera la convocatoria de los aviones, de llevar a 2 técnicos de la Policía Federal al sur, que son los técnicos que iban a abrir la caja fuerte del gobernador de la isla. Eran 2 integrantes de la Policía Federal. Nosotros los llevamos con el avión hasta Comodoro Rivadavia. Eso habrá sido el 4, el 5 de abril. Nosotros teníamos toda la intención de cruzar con el avión de Comodoro Rivadavia. Hacer el cruce, claro. Hacer el cruce a Malvinas, porque hasta ese momento se estaba estaba armando todo, pero no había peligro. No había peligro. Teóricamente no había peligro. Bueno, no, lamentablemente no nos dejaron. Nos quedamos esperando ahí a que ellos regresaran al día siguiente. O sea que fue la primera comisión, aunque no bajo una convocatoria. O sea, nuestra primera intervención, lo que tiene que ver con este conflicto armado. Entonces, pasaron los días y ahí es cuando recibimos la convocatoria y cuando nos dicen de ir al edificio Cóndor para recibir instrucciones. Lo primero que tengo que decir es que la Fuerza Aérea nos dio la posibilidad de no aceptar, o sea, fue voluntario. Nosotros podíamos decir que íbamos como piloto de los aviones a cumplir misiones denominadas de guerra, de combate, o sí íbamos con las aeronaves. Ninguno, y esto lo remarco, ninguno arrugó, ninguno dijo que no. Todos estuvimos de acuerdo. Es más, cuando hablamos y comentamos entre nosotros, fue una distinción que confiaran en nosotros para algo tan importante y tan, digamos, sentido como es el tema Malvinas. Así que lo primero que hizo Fuerza Aérea, nos dio un grado jerárquico militar, precisamente por los protocolos de la Convención de Ginebra, en el caso de caer prisioneros. Tenían un grado militar. En grado militar, porque a los civiles se los fusila como espías. Entonces, con un grado militar, uno está... Le salvaban el pellejo en caso de... Exacto. Entonces, nos dieron un grado jerárquico a todos los pilotos y mecánicos civiles convocados. A muchos de ellos, a muchos de los nuestros que no tenían ropa adecuada, les proveyeron buzos de vuelo, calzado, y nos dieron una chapita identificatoria con el grupo sanguíneo y con nuestros nombres. Así que nos equiparon y nos dieron un breve curso de qué se sabía que traían los ingleses, que tenían los ingleses como para traer. No, para reconocerlo. Exacto, en base a qué tipo de buques tenían, qué tipo de aviones, qué misiles y qué alcance tenía, que era lo que más nos importaba a nosotros. Claro. Hasta ese momento era que los misiles no llegaban a 35.000 pies, o sea, no llegaban a 10.000 metros, teóricamente. ¿Sí? Después seguimos en esa parte. Después, claro, hasta ahí sabíamos nosotros. Bueno, los aviones que la Fuerza Aérea consigue para este tipo de operaciones fueron, en principio, una veintena de aviones, 23 aviones. Una buena cantidad. Sí, 8 aviones Learjet, iguales a los aviones Learjet que tenía la Fuerza Aérea en la Segunda Brigada Aérea, aviones que tampoco eran artillados, aviones que eran para cumplir funciones de fotografía, aerofotografía. Entonces,
Estos 23 aviones civiles, que eran los 8 Learjet, 6 Cessna Citation, un HS-125, un Hawker Sea de YPF, que era el avión insignia. Era el avión insignia, ¿no? El avión insignia. 4 aviones Turbo Commander y 3 aviones Mitsubishi turbohélices. O sea, ahí se completaban los primeros aviones, los que salimos el día 28 de abril hacia... Fueron 8 bases en el sur, pero salimos en principio hacia Comodoro Rivadavia. Y de ahí se fue reorganizando después. Estos salen de acá, estos otros salen de acá. Acorde a la velocidad y a la autonomía que tenía cada aeronave para ser empleada en determinada misión. Quedaron en apresto 8 aviones Piper Aerostar, aviones de motor convencional. El Piper, el famoso Piper, que nosotros llamamos avión a pistón. Dos motores, aviones que tienen muy buena velocidad. Esos bimotores tienen una velocidad de 210, 220 nudos, así que eran como para aprovecharlo. Aparte, nos contaron a posteriori, porque al principio nosotros no teníamos idea de todo esto, de que esos aviones quedaban a presto por si ocurría algún atentado y nos quedábamos en el sur sin combustible JP, que era el querosén parafinado que utilizan los aviones turbohélices y reactores. Estos aviones Piper Aerostar usaban nafta 100-130. Entonces quedaban a presto para por lo menos tener aviones que consumieran otro tipo de combustible. Esos aviones, esos 8 aviones, fueron desplegados en la primera semana 5 del 6 de mayo para Comodoro Rivadavia. Eso completaron los primeros 31 aviones, que son los 31 aviones que la Fuerza Aérea reconoce que operaron bajo el mando del jefe del escuadrón Fénix en la guerra. Esos 31 aviones más los 6 aviones militares. Eran 4 Learjet de la Brigada de Paraná, un Learjet del Instituto Nacional de Aviación Civil y un Guaraní Foto 34 también de Paraná. Sí, el famoso Guaraní que sacaba fotos todo el tiempo. Exacto, esos eran de aerofotografía. En total, 37 aviones. A posteriori, Era todo un escuadrón. Sí, era sorprendido los ingleses con la cantidad de aviones que salían a volar. A posteriori salieron durante el mes de mayo otros 8 o 9 aviones del Instituto Nacional de Aviación Civil, de la empresa CATA, de Odol, de una empresa... ¿Odol que la de la puesta de tal? Sí. Esos 8 aviones, 8 o 9 aviones, operaron bajo el área del Comando Aéreo Estratégico. Pero también hubo helicópteros. La Fuerza Aérea convoca helicópteros. En realidad fueron 14 helicópteros. Pero de esos 14, 9, que eran de instituciones o empresas, esos 9 la Fuerza Aérea los pasó a depender del Comando de Aviación de Ejército. Esos helicópteros con tripulaciones civiles operaron bajo el mando del Comando de Aviación de Ejército. Otros 5 helicópteros, 4 de ellos de helicópteros marinos, y un Bell de la provincia de Chaco, que volaba el famoso pintor Ezequiel Martínez, que tantos cuadros hizo alusivos a la guerra, a los aviones nuestros y aviones de combate de la Fuerza Aérea. Esos 5 operaron bajo el mando de la Fuerza Aérea, del Comando Aéreo Estratégico. Así dividió la Fuerza Aérea y planificó con la cantidad de aviones y helicópteros civiles, con tripulaciones civiles convocadas. Así se instrumentó, así fuimos todos hacia el sur, y ahí fue cuando empezó la división, donde iba cada tipo de aeronave. Las bases en el sur eran 8. La más austral,
que era la más cercana a Puerto Argentino, exactamente a 701 kilómetros, era la de Río Grande. Ahí operaban los aviones de combate, los Dagger y los Mirage. Y también había aviones civiles, algún avión civil nuestro ahí en Río Grande. Las otras bases, digo bases porque fueron adaptadas, las que ya eran aeródromos importantes como Río Grande, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia. Se tuvieron que ir adaptando a todo el tráfico y al tipo de avión. Claro, sobre todo Comodoro Rivadavia, que es la que recibió primero toda la cantidad de aviones. Claro. Después Comandante Espora y la otra, la base de Marina, ya me voy a acordar, la octava. Eran 8 bases en total. ¿Por qué? Porque estaba también Puerto Santa Cruz, Puerto... dos que fueron adaptadas como base para aviones, porque no eran pistas y tenían, ¿eran aeródromos? No, y aparte tampoco infraestructura como claro, para por eso es lo que quería claro, referir. Puerto San Julián era la otra. Puerto San Julián. Bueno, eran 8 en total. Ahí fuimos distribuidos todos los aviones. Yo contaba que cuando nos convocaron a nosotros los policías federales, el Cessna Citation nuestro recaló en Comodoro Rivadavia con el resto de los aviones. Ahí estuvimos hasta el día 2 de mayo. O sea, en el día del bautismo de fuego, que fue el primero, nosotros estábamos en Comodoro Rivadavia. Ustedes ya estaban listos en Comodoro. Estábamos ahí. ¿Con cuánto tiempo lo fueron llamando? Porque hay que armar todo eso. Antes del abril. Antes del despliegue. Claro. No, nosotros nos llamaron la primera semana, el 6, 7 de abril ya empezó. Claro, ahí fue, ya con la gesta. Exactamente, porque fue un tiempito como para poder no solamente reunirnos a todos, sino también darnos una especie de briefing. Claro, que nosotros llamamos briefing. Pero es para ubicar a la gente en tiempo y espacio, porque uno dice, bueno, no, porque yo el 2 de abril no sabía, pero ante semejante cosa se hizo en un tiempo muy breve, y como dice usted, el 7 ya estábamos movilizados. Claro, del 2 que fue la sorpresa, hasta el 28 que fue el despliegue, fueron 26 días. Durante esos 26 días, una semana tuvimos para recibir instrucciones, claro, para prepararnos. Se habrá perdido otra semana después de la recuperación. El día 10 habrá empezado. Sí. Bueno, en ese interín es que se logró conciliar aviones y tripulaciones para poder hacer ese despliegue. Fue todo muy rápido, evidentemente. Bien, cuando se comenzaron a hacer las primeras tareas que eran las más importantes, que eran las de diversión o engaño, que eran nada más ni nada menos que salir de Comodoro Rivadavia hacia las islas para ingresar en el lóbulo radar inglés, provocarles a ellos la alarma, la salida del pack de Harrier, los 2 aviones Harrier, porque había aviones que teóricamente iban a ataque porque teníamos la misma velocidad, los Learjet, que los de los A4, claro, los Douglas A4 de la Fuerza Aérea. Esa era la principal función. Porque ellos, convengamos que ellos no veían la forma del avión, veían 2 puntos. No, claro, veían el punto y la velocidad, que era lo que importaba. Ahí estaba la confusión. Lejos estaban de imaginar que había aviones civiles. Pero es que hoy en día no hay tanta cantidad de aviones civiles en el mar en ese momento. No, por supuesto. La confusión fue, ellos después lo dijeron, que la confusión fue mucha. Sí. Cuando comenzaron a hacerse ese tipo de vuelos, ahí muchos de los aviones no estaban para hacer ese tipo de operaciones. Por ejemplo, los nuestros, los Cessna Citation, que teníamos una velocidad de 100 nudos menos que ellos, o sea, 180 kilómetros por hora menos que ellos, como para escapar ante el primer aviso de que salieran los Harriers a la casa nuestra. Entonces, se dispuso que los Cessna Citation, todos los Cessna Citation, pasaran a Comandante Espora, Bahía Blanca. Bahía Blanca. La función nuestra ahí fue la otra función importante, que era la de exploración y reconocimiento a mar adentro.
¿Pero cómo hacían? ¿Hacían una especie de U? Hacíamos un barrido, Sí. yendo hacia un punto, volviendo. Pero no volvían al mismo lugar, volvían a otro. No, hacíamos un barrido, digamos, en una porción importante del mar, Claro. buscando Sí, a ver qué venía. buscando algo. Sí, buscando porque en aquella época se decía que ellos iban a atacar Buenos Aires y o Córdoba. Lo único que podíamos ver por ahí era o algún navío, por eso cuando detectábamos un movimiento en el mar teníamos que bajar a reconocerlo, o algún volcán. Sí, otra cosa. Otra cosa era para nosotros imposible, pero bueno, los ingleses podían sorprender con cualquier cosa. La Fuerza Aérea tenía previsto que si algo iba a ir por ahí, detectarlo. Esa era la función nuestra. Proyección y reconocimiento, salíamos a volar hasta 200 millas más adentro, hacíamos el barrido, empleábamos unas 2 horas y media y volvíamos. Los Learjet, vale aclarar que todos estos aviones de los que estoy hablando, del Escuadrón Fénix, eran todos aviones para fines no ofensivos. No estábamos artillados, ni tampoco teníamos posibilidad de eyección, ni de tirarnos en paracaídas, ni nada. No, pues un avión es una cabina, es un cilindro, no cómo salir de ahí. Nosotros procurábamos que los aterrizajes coincidieran con los despegues. Mirá. Porque si no coincidían es porque nos caíamos. Esto es irónico. Sí, tenía que coincidir. Suben 10, bajan 10. Sí, tal cual. Con lo cual teníamos que cumplir la misión hasta el punto que nos indicaban, y cuando el radar Malvinas avisaba que salía el PAC, inmediatamente 180 grados de giro y en descenso para volar a ras del mar y evitar que la persecución siguiera de los Harrier, porque ellos podían tirarnos de una distancia prudencial, nos podían tirar un misil. Tienen aviones y misiles que se dispare y olvídese. Exacto. Ya lo tenían ellos. Claro. Bueno, los Learjet iban también, los civiles iban también con un digamos, piloto militar a bordo. En algunos casos hubo casos de pilotos mixtos, una tripulación mixta. Un piloto civil y un piloto militar. Uno volaba, el otro formaba. O si no, el piloto militar atado. O sea, en los Lear iban pilotos militares. E inclusive es más, hubo 2 Lear 35, el Oscar Foxtrot Victor, que era de Terrabusi, y el Oscar November, creo que era de DAM Automotores. Esos 2 Lear, en un momento dado, la Fuerza Aérea pide para volarlo los pilotos militares. Hicieron algunos vuelos los pilotos militares con esos aviones. Solos, sí. Solos. Como anécdota, el de DAM Automotores, el Oscar November, iba acompañando al Tango 24 el día 7 de junio, cuando el Tango 24 es derribado. Claro, contarles bien esa anécdota para que la gente que no lo recuerda, Claro. ¿Qué es lo que sucedió? El 7 de junio, en una de las misiones de reconocimiento, donde iba el jefe del Escuadrón Fénix, el vicecomodoro Rodolfo de la Colina, acompañado por el segundo jefe del Escuadrón Fénix, el mayor Juan José Falconier, y había otros 3 integrantes, un capitán Pedro Lotufo, que era fotógrafo, y 2 suboficiales, el mecánico, que era Guido Maritza, y uno de comunicaciones, que era Tomás Luna. Lamentablemente no hubo nada que hacer, y eso es lo que tiene que ver. Ellos volaban a 41.000 pies. Yo había dicho que nos habían informado que hasta 35.000 pies llegaba un misil. Bueno, llegó a los 41.000 pies y lo derribó al Tango 24. No tuvieron nada que hacer porque lamentablemente A esa altura. era una cápsula que no podía volar más, cayó al mar. No fueron encontrados inmediatamente, fueron encontrados 14 años después. Perdón, 12 años después, en el año 1994. En la isla Borbón se encontraban los restos. Los ingleses primero le rindieron honores y le dieron cristiana sepultura.
Iba volando junto al Tango 24 el avión civil, el Oscar November, que volaban 2 militares. En ese momento era el primer teniente Bianco y un teniente de apellido Casado. Ellos tuvieron suerte porque el segundo misil no llegó, así que... Aparte, a ver, convengamos que 30.000 pies es el nivel óptimo de vuelo de cualquier avión a reacción. 44 ya estás forzando el avión y yo no sé si te queda mucho más para subir. No queda más, es más. No queda más el techo. Es más, los Citation como el que yo volaba tenían un techo máximo de 41.000 pies, pero que podía volar a 41.000 pies, pero que no era el óptimo, porque es ingobernable a ese nivel. Uno siente como que se le mueve el asiento, porque el avión es como que está sobre un pan de manteca. El nivel a volar era 33.000 pies, 35.000 pies. ¿Sí? Bueno, eso pasó el 7 de junio. Por eso yo digo que los Lear volaban tripulaciones mixtas o volaban militares a bordo. A diferencia de los otros aviones donde los militares no estaban entrenados, como los Cessna Citation, el Mitsubishi, el Turbo Commander o los mismos Aerostar, ahí no, ahí van las tripulaciones civiles. Yo decía que entonces, para recapitular, las misiones más importantes eran las de diversión-engaño, porque eran las que confundían a los ingleses y los desgastaban. Es más, hubo una salida de un pack de Harrier que nunca regresó al buque. Nunca regresó porque o se perdieron en el mar o entraron en problema meteorológico. Los ingleses dicen que fueron derribados por el Escuadrón Fénix. Imposible. Claro. O sea, con Gomera, ¿con qué le vas a tirar? Fue por una acción del Escuadrón Fénix, pero no derribados por Claro, por pero no, básicamente entiendo, y es bromas aparte. Perdieron dos Harrier en una sí. de esas misiones. Sí. Por eso digo que esta era la más importante, pergeniada por la Fuerza Aérea. La otra era la de exploración y reconocimiento, que es la que hacíamos nosotros con los Cessna Citation. Se hacía también con los Aerostar, se hacía también con helicóptero, pero ya a distancia... Más a costa. Exactamente, se barría la costa. Es importante barrer la costa, porque vos no sabés si con un gomón o algo se te viene... Total. Si te están invadiendo Es más, hubo una operación incursiones en que hubo un helicóptero que después ellos mismos incendiaron en el continente. ¿Punta Arenas fue eso? Sí, pero ellos entraron, fue abortado porque detectaron que venían comandos ingleses para destruir los aviones de la Armada, claro. los superestendar. Con lo cual, todas esas precauciones se tomaron. Entonces, ese helicóptero que venía del lado de Chile. Lo que se dice sí, yo no lo tengo bien claro, pero sí. O sea, siempre se dijo, la crónica se dijo que venían de Chile, ayudados por Chile, seguro. En esa época, lamentablemente, Chile estaba con los ingleses. Sí. Bueno, otro tipo de misiones era lo que ellos llamaban la retransmisión de comunicaciones en vuelo. Que eso se hacía con el HS-125 y que eventualmente se hizo con algún Learjet. Es el avión que era de YPF que estuvimos hablando hace un rato. Exacto. Y ahora te voy a explicar, vamos a dejarlo 5 minutitos más, explicas eso y después vamos a la segunda parte. Perfecto. El Hawker Siddeley, el HS-125 de YPF, que era el avión insignia porque era más pesado, el más importante, ese avión cubría, primero, cuando los aviones Hércules tanqueros reabastecían de combustible a los A4. Entonces, sobrevolaba a gran altura, recibiendo comunicación si había algún peligro, como para que abandonaran, para que dejaran de hacer ese tipo de operación. Y la otra misión del HS era la retransmisión de comunicaciones en vuelo, junto con el radar Malvinas, y los aviones de combate que volaban a ras del mar, que no recibían ninguna comunicación, por supuesto, porque a ras del mar como no. Hagan la prueba, baje la antena del televisor de su casa y no va a recibir nada. Tal cual, era imposible. La única forma que les transmitiera uno que estaba volando en ese momento a 30.000 pies. Claro. Entonces, esa era la función principal del HS-125.
Después, otro tipo de aviones eran los Mitsubishi, por ejemplo, que guiaron a aviones Pucará. Hicieron 4 vuelos durante el mes de mayo guiando aviones Pucará hacia las islas. Porque dicen, ¿por qué el guiado? Y porque los aviones de Fuerza Aérea no tenían el instrumental de navegación como para poder dirigirse a un punto determinado No, en el porque medio de es un avión que era para contratropa, o sea, es un avión que seguía fácilmente, pero no en distancias largas. Tal cual. Básicamente no. Entonces estabas un avión más completo para que los otros lo siguieran. Como van Mapato llevando los patitos. Tal cual. Por eso también es que era que los Lear también guiaban a los aviones de combate, Claro. porque también tenían el mismo problema. El problema de los aviones de combate, los A4 tenían la posibilidad de ser reabastecidos, pero los aviones Dagger y los Mirage no podían ser reabastecidos. Hubo que hacer pruebas porque tenían que salir del continente, volar hasta las islas, cumplir su objetivo, los minutos que podían demandar el objetivo, y regresar. Y todo ese tiempo lo tenía que hacer con el combustible que llevaba a bordo, no podía bajar en ningún lado. Con lo cual tuvieron que poner tanques auxiliares a esos aviones, tuvieron que adaptarlo para hacer ese tipo de operaciones, que eran operaciones cuasi suicidas. Lo que hizo Fuerza Aérea fue milagroso realmente. Paramos acá y ahora continuamos. Muy bien.